Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Copyright alegró a tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo vídeo lleno de emoción superíndice 3N, recuerdos y por supuesto, mucha información superíndice 3N sobre esas dos superestrellas que tanto queremos. Hoy vamos a explorar un momento que sin duda, marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S para muchos fans, el posible encuentro entre las madres de Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, solo imaginarlo ya nos pone la piel de gallina. Y es que aunque la relación superíndice 3N entre Can y Demet ha sido objeto de intensos rumores, especulaciones y más menos rotos para algunos, la idea de que sus madres, las figuras importantes en sus vidas, pudieran haber coincidido, es algo que despierta una curiosidad enorme. Un encuentro podrá significar muchas cosas, desde un simple gesto de cortesía hasta la confirmación superíndice 3N de algo profundo. En este vídeo vamos a descentrar más menos toda la información superíndice 3N disponible, las pistas que hemos encontrado en redes sociales, las declaraciones, o la falta de ellas, y por supuesto, la opinión superíndice 3N de los fans. No vamos a confirmar ni negar nada, pero vamos a analizar todos los elementos para que juntos podamos formarnos una idea de lo que pudo haber sucedido realmente. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, de las series turcas o simplemente les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, este es su lugar. Activando la campanita de notificaciones, no se perderán en ninguno de nuestros vídeos. Prometemos traerles contenido fresco, interesante y sobre todo, hecho con mucho cariño más menos o para ustedes. Ahora sin preámbulos, a compu con diéresis más menos en esta investigación superíndice 3N llena de intriga y emoción superíndice 3N sobre el posible reencuentro entre las madres de Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a Bien, para empezar, vamos a recapitular un poco la historia entre Can y Demet. Como muchos de ustedes saben, su química en la serie Erkenci Pu Haro Show más menos Ador, fue simplemente explosiva. La conexión superíndice 3N entre sus personajes, Candivit y Sanemaiden, trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Los fans embelesados con su actuación superíndice 3N, no tardaron en desear que esa magia se extendiera fuera del set de grabación superíndice 3N. Y claro, los rumores no se hicieron esperar. Cada mirada, cada sonrisa, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa, buscando cualquier más menos al que confirmara un romance en la vida real. Durante un tiempo todo apuntaba a que Can y Demet eran algo que simples compau más menos eros de trabajo. Las fotos que se filtraban de sus viajes, sus apariciones públicas juntos y la forma en que se miraban, alimentaban la esperanza de los fans. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad no siempre coincide con los deseos del público. Con el tiempo la intensidad de los rumores fue disminuyendo, y ambos actores comenzaron a seguir caminos separados. Demet encontró superíndice 3 el amor en brazos de Oguzhankou Párrafo, con quien finalmente se casó superíndice 3. Can por su parte se embarcó superíndice 3 en nuevos proyectos profesionales y encontró superíndice 3 la felicidad junto a Diletta Leotta, aunque esa relación superíndice 3 en también copyright llegó superíndice 3 a su fin. A pesar de que Can y Demet han seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de su romance ficticio, y la esperanza de que algo se haya existido entre ellos, sigue vivo en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Y es precisamente esa nostalgia la que alimenta la curiosidad sobre el posible encuentro entre sus madres. No es solo la idea de una posible relación superíndice 3N romántica entre Can y Demet lo que genera este interu copyright S, sino también copyright N la magia de Erkenci que sigue resonando en la memoria colectiva. La serie fue que un simple programa de televisión superíndice 3N, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural que unió superíndice 3 a personas de diferentes pauses, idiomas y culturas, todos conectados por la pasión superíndice 3N y el amor que irradiaban los personajes de Can y Sanem. La serie exploraba temas universales como el amor verdadero, la superación superíndice 3N personal y la importancia de seguir tu más menos os, lo que la hizo aún atractiva para el público. La forma en que Can y Demet interpretaban sus personajes era tan convincente que muchos fans sentían que estaban presenciando una historia real, lo que alimentaba a UN la esperanza de que su relación superíndice 3N fuera S.
De la pantalla. Ademún S. La serie Tambiu Copyright N contribuyu superíndice 3 a impulsar la carrera de Khan y Demet a nivel internacional, convirtió copyright dolos en estrellas globales. Ambos actores ganaron una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, y su popularidad sigue creciendo hasta el día de hoy. Su talento, carisma y dedicación superíndice 3N los han convertido en referentes para muchos ju superíndice 3 venes que sueu más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. Ahora, vamos a centrarnos en las madres de Khan y Demet. Gulden Yaman, la madre de Khan, es una figura muy presente en la vida del actor. Siempre lo ha apoyado en su carrera y ha sido una de sus mayores fanáticas. Gulden suele acompañar más menos a Khan en sus viajes, asiste a sus estrenos y comparte momentos especiales con con diéresis copyright L en redes sociales. Es evidente el fuerte vínculo que existe entre madre e hijo. La relación superíndice 3N entre Khan y Gulden es un ejemplo de amor incondicional y apoyo mutuo. Gulden ha estado a su lado en cada paso de su carrera, brindándole el aliento y la confianza que necesitaba para superar los desafíos y alcanzar el con diéresis copyright sito. Su presencia constante en la vida de Khan demuestra la importancia de la familia y el valor de tener a alguien que te apoye en tus sueños más menos os. Gulden es una mujer elegante, discreta y muy querida por los fans de Khan. Su simpatia y amabilidad la han convertido en una figura popular en las redes sociales, donde comparte fotos y mensajes de apoyo a su hijo. Ademún S. Gulden Tambiu Copyright N es conocida por su buen gusto y su estilo impecable, lo que la convierte en un referente de moda para muchas mujeres. Por otro lado, Uzden Uzdemir, la madre de Demet, es una persona muy reservada. No suele aparecer en público y mantiene un perfil bajo en redes sociales. Sin embargo, se sabe que Tambiu Copyright N es un pilar fundamental en la vida de Demet, y que la apoya incondicionalmente en todo lo que hace. Aunque Uzden prefiere mantenerse alejada de los focos, su amor y apoyo a Demet son evidentes. Demet siempre ha hablado con cariño más menos o de su madre, destacando su fortaleza, sabiduría y dedicación superíndice 3N. Uzden ha sido un ejemplo para Demet, en seu más menos su con diéresis más menos dole la importancia de la perseverancia, el trabajo duro y la honestidad. A pesar de su bajo perfil, Uzden Tambiu Copyright N es una figura admirada por los fans de Demet, quienes respetan su privacidad y valoran su apoyo incondicional a la actriz. Se sabe que Uzden ha estado presente en los momentos muy importantes de la vida de Demet, celebrando su con diéresis copyright sitos y dole consuelo en los momentos difíciles. Entonces, ¿du superíndice 3D entra en juego la teoría del encuentro entre ambas madres? Pues bien, durante el apogeo de la relación superíndice 3N entre Khan y Demet, cuando los rumores estaban en su punto muy alto, comenzaron a circular rumores de que Gulden y Uzden se habían conocido. Algunos fans afirmaban haber visto fotos de ambas juntas, mientras que otros decuan haber escuchado comentarios de personas cercanas a los actores que confirmaban el encuentro. La idea de que las madres de Khan y Demet se hubieran reunido generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N entre los fans, quienes veían en este encuentro una seu más menos al de que la relación superíndice 3N entre los actores era seria de lo que se pensaba. Muchos creían que si las madres de Khan y Demet se habían conocido, era porque estaban considerando la posibilidad de que sus hijos formaran una pareja a largo plazo. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe evidencia fotográfica ni declaración superíndice 3N oficial que confirme que Gulden y Uzden se hayan reunido. Todas las pruebas son puramente circunstanciales y se basan en especulaciones de los fans. La falta de evidencia concreta no ha impedido que los fans sigan especulando sobre el tema, y la teoría del encuentro entre las madres de Khan y Demet sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3N. A pesar de la falta de pruebas concretas, la idea de que las madres de Khan y Demet se hayan conocido sigue generando interu copyright S. Y es que si realmente se produjo ese encuentro podría significar varias cosas. En primer lugar, podría ser una seu más menos al de que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet era seria de lo que se pensaba. Si las madres de ambos se reunieron, podría indicar que estaban considerando la posibilidad de que sus hijos formaran una pareja a largo plazo. Este escenario era el sueño más menos o de muchos fans, quienes anhelaban ver a Khan y Demet juntos en la vida real, formando una familia y compartiendo su amor con el mundo. En segundo lugar, el encuentro podría ser simplemente un gesto de cortesía y amistad.
Tal vez Guldem y Uzden decidieron conocerse para apoyar a sus hijos en su trabajo y para demostrarles que estaban de acuerdo con su relación superíndice 3N profesional. No necesariamente tendrá que haber implicaciones románticas en el encuentro. En este caso, el encuentro será una muestra de respeto y apoyo mutuo entre las madres de dos personas que trabajaban juntas y que tenían una gran química en la pantalla. En tercer lugar, es posible que el encuentro nunca haya sucedido y que todo sea producto de la imaginación superíndice 3N de los fans. En el mundo del espectáculo, es común que se inventen historias y se difundan rumores para generar copyright en los artistas. Quizás la idea del encuentro entre las madres de Khan y Demet fue simplemente una estrategia de marketing para mantener viva la llama del romance entre los actores. Este escenario será decepcionante para muchos fans, pero también copyright será una muestra de la realidad del mundo del espectáculo, donde a menudo se utilizan estrategias de marketing para generar expectación superíndice 3N y mantener el copyright del público. Vamos a analizar las pistas que hemos encontrado en redes sociales. Como saben, las redes sociales son una fuente inagotable de información superíndice 3N, y los fans son expertos en encontrar detalles que a simple vista podrán pasar desapercibidos. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los fans, quienes las utilizan para seguir de cerca la vida de sus ídolos, compartir información superíndice 3N y teorías, y conectar con otros fans de todo el mundo. En el caso de Khan y Demet, las redes sociales han jugado un papel clave en la difusión superíndice 3N de los rumores y especulaciones sobre su relación superíndice 3N, así como en la teoría del encuentro entre sus madres. Uno de los detalles que se ha llamado la atención superíndice 3N es que Guldem y Uzden se siguen mutuamente en Instagram. Esto podrá ser una más menos al de que existe algún tipo de relación superíndice 3N entre ellas, aunque también copyright podrá ser simplemente una muestra de cortesía. El hecho de que se sigan en Instagram podrá indicar que tienen un copyright mutuo en la vida de la otra, o que simplemente quieren mantenerse al tanto de lo que sucede en la vida de sus hijos. Sin embargo, también copyright podrá ser simplemente una muestra de cortesía, ya que es común que las personas se sigan en redes sociales como una forma de mantener el contacto. Otro detalle interesante es que en algunas ocasiones, Guldem ha dado me gusta a publicaciones de Demet en Instagram. Esto podrá interpretarse como una más menos al de apoyo a la actriz, aunque también copyright podrá ser simplemente un gesto casual. Los me gusta en Instagram son una forma común de expresar apoyo o copyright en una publicación superíndice 3N, y el hecho de que Guldem haya dado me gusta a algunas publicaciones de Demet podrá indicar que aprueba su trabajo o que simplemente le gusta lo que comparte. Sin embargo, también copyright podrá ser simplemente un gesto casual, ya que es común que las personas den me gusta a publicaciones que les parecen interesantes o atractivas. Además de estos detalles, algunos fans han afirmado haber visto a Guldem y Uzden juntas en eventos públicos. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas por ninguna fuente oficial. Los rumores de que Guldem y Uzden han sido vistas juntas en eventos públicos han circulado durante mucho tiempo, pero hasta el día de hoy no existe ninguna prueba que lo confirme. Estas afirmaciones se basan principalmente en testimonios de fans que dicen haberlas visto juntas, pero sin ninguna evidencia fotográfica o documental que lo respalde. En cuanto a las declaraciones de los actores, ni Khan ni Demet han hablado abiertamente sobre el posible encuentro entre sus madres. Han preferido mantener silencio sobre el tema, lo que ha alimentado aún la curiosidad de los fans. El silencio de Khan y Demet sobre el tema ha sido interpretado de diferentes maneras por los fans. Algunos creen que su silencio es una más menos al de que hay algo que quieren ocultar, mientras que otros creen que simplemente quieren proteger la privacidad de sus madres. Algunos medios de comunicación superíndice 3N han intentado obtener declaraciones de Guldem y Uzden, pero ambas se han negado a hablar sobre el tema. Esto podrá ser una más menos al de que hay algo que quieren ocultar, aunque también copyright podrá ser simplemente una decisión superíndice 3N personal de mantener su vida privada alejada de los focos. La decisión superíndice 3N de Guldem y Uzden de no hablar sobre el tema es comprensible, ya que ambas son personas reservadas que prefieren mantener su vida privada alejada de la atención superíndice 3N pública. En definitiva, la verdad sobre el posible encuentro entre las madres de Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No existen pruebas concretas que confirmen que se hayan reunido, pero tampoco hay pruebas que lo nieguen.
Todo se basa en especulaciones de los fans y en detalles encontrados en redes sociales. El misterio que rodea el posible encuentro entre las madres de Khan y Demet ha contribuido a mantener viva la llama del romance entre los actores, y ha generado un gran copyright entre los fans, quienes siguen especulando sobre el tema y buscando pistas que puedan confirmar o desmentir la teoría. Lo que es cierto es que la idea de que las madres de Khan y Demet se hayan conocido genera mucha emoción superíndice 3n y curiosidad entre los fans. Y es que aunque su relación superíndice 3n haya terminado, el recuerdo de su romance ficticio y la esperanza de que algo se haya existido entre ellos sigue vivo en el corazón superíndice 3n de muchos. El recuerdo del romance ficticio entre Khan y Demet en Erkenci Kwai sigue siendo muy fuerte entre los fans, quienes aún anhelan verlos juntos en la vida real. La química entre los actores en la pantalla fue tan convincente que muchos fans creen que su relación superíndice 3n era que una simple actuación superíndice 3n, y la esperanza de que algo haya existido entre ellos sigue viva en el corazón superíndice 3n de muchos. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que las madres de Khan y Demet se hayan conocido? ¿Qué copyright significará ese encuentro para ustedes? Deje en sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y teorías. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Seguro que les encantará sumergirse en esta investigación superíndice 3n llena de intriga y emoción superíndice 3n. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos explorado a fondo la posibilidad del encuentro entre las madres de Khan y Demet, analizando todas las pistas, rumores y especulaciones. Recapitulando brevemente, hemos visto CU superíndice 3 mola química entre Khan y Demet en Erkenci Kwai, generó superíndice 3 una enorme expectativa entre los fans, quienes deseaban que su romance trascendiera la pantalla. Luego examinamos la figura de Guldem y Özden, las madres de Khan y Demet, respectivamente, y analizamos la teoría del encuentro entre ambas, así como la falta de evidencia concreta que lo confirme. También revisamos las pistas encontradas en redes sociales, como el hecho de que se siguen mutuamente en Instagram y los me gusta de Guldem a publicaciones de Demet. Finalmente destacamos el silencio de los actores y sus madres sobre el tema, lo que aún es la curiosidad. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan disfrutado tanto como yo explorando este tema. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Qué teorías tienen sobre el posible encuentro entre las madres de Khan y Demet? ¿Creen que realmente se conocieron? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y generar un debate interesante. Y ahora para finalizar, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos fans de Khan Yaman y Demet Özdemir, y a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.